Retailing University presenta. En esta sesión revisaremos conceptualmente a una organización singular, una empresa con una identidad única, coherente, difícil de imitar y muy valiosa para capturar, crear y entregar valor. También revisaremos qué son los estándares y las tecnologías emergentes, la infraestructura para la expansión, la excelencia y el éxito. Orquestación de valor con IA. Iniciamos la sesión aprendiendo conceptos de inteligencia artificial. Bueno, como ya saben, todo lo que hace hasta ahora la inteligencia artificial ya existía desde antes y no hay que espantarlos con eso. Hoy, en vez de hablar de algún concepto de inteligencia artificial, les preparé un tema que es todavía más fascinante, que significa ¿qué es una organización singular? Una organización singular es esta serie de instituciones o organizaciones que nos permiten escalar y exponenciar el desarrollo y crecimiento de una organización. Iniciamos reconociendo. Bien, una organización singular es el punto en el que una organización deja de operar principalmente con una estructura humana y comienza a funcionar como un sistema de inteligencia nativo y de inteligencia artificial. Hay un antes, un proceso y un después. Uno de los creadores de este concepto es Salim Ismail. Es uno de los profesores de Singularity University, que expresa que estamos entrando en la era en la que la organización, además de usar inteligencia artificial, se convierte en sistema de inteligencia nativo de inteligencia artificial. Las personas diseñan el propósito y los sistemas orquestan la ejecución. Antes de pasar a vivir esta experiencia de evolución, una organización tradicional tiene jerarquías y silos, tiene decisiones lentas, procesos manuales, dependencia de la coordinación humana y un escalamiento costoso y lineal. Cuando le aplicamos estas tecnologías infinitas, como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización y la gobernanza, podemos detonar esta con todos los elementos que hay alrededor de esto, incluyendo los estándares. Para llegar a redes inteligentes y modulares, decisiones en tiempo real, agentes y flujos autónomos, coordinación por sistemas y escalamiento exponencial. Escalamiento exponencial. Este es probablemente uno de los elementos más importantes. Como resultado, tendremos una organización más ágil, con menos latencia, mejores decisiones, mayor resiliencia, innovación continua y ventaja exponencial. Bien, hay un concepto aquí que me parece muy importante compartir con todos ustedes, que tiene que ver con lo que se le llama The Intelligence Stack. Esto nos permite ver cómo las diferentes capas como una organización se va desarrollando. En la capa más baja, primero desarrollamos mejoras recursivas que se transforman en aprendizajes. Después tenemos una ejecución perfecta que se traslada en una orquestación. Generación de opciones para tener varias oportunidades para tomar decisiones. Construcción de conexiones para interpretar. Sentir, inyección de señales. Aquí es donde vienen los elementos y los componentes como el IoT, que me permiten crear sensores sobre mi infraestructura. Y las restricciones constitucionales que nos llevan a definir el propósito de una organización. Y bueno, para asegurar la gobernanza, hay 5 capas: gestionar los interruptores de emergencia,
Eso significa que toda organización tiene que tener un switch de apagado para seguirla volando manualmente. Activa las escaladas o los mecanismos para crecimiento, barreras de seguridad, un log y registro de cada decisión para poder regresar en el tiempo y ver las condiciones que teníamos cuando tomamos decisiones, y la supervisión de cada decisión en tiempo real. Como pueden ver, este nivel de escalamiento que propone Salim es maravilloso porque nos da estas diferentes capas que nos permiten traducir el comportamiento de nuestra organización y muy probablemente desarrollar ese manejo que se llama Spiral Dynamics, que nos permite evolucionar dinámicamente. Bien, de aquí, algo que se construye en el escalamiento es el modelo de Oda, que es observar, orientarme, decidir y actuar. Y este ciclo de decisión que es continuo nos permite captar señales en el entorno de datos, clientes, mercado, operaciones, riesgos y competidores. El propio IoT es un auxiliar de esto. La orientación que nos permite de alguna manera interpretar lo que estamos observando, darle contexto, detectar patrones, entender qué está cambiando y qué significa. De aquí vienen las opciones para elegir la mejor acción posible con la información disponible. Y finalmente la ejecución de la decisión al actuar, medir el resultado y volver a empezar el ciclo. La idea central es que quien complete este ciclo más rápido y mejor calidad gana ventaja. Esto nos remonta al Business Value Stream que hablaba hace más de 2 décadas, donde podría identificar quién era el capaz de comprar, vender, reordenar productos, cambiarle precio, promoción y volverlo a vender más ágilmente. Es el modelo de gestión que Walmart ha logrado y que otros gradualmente lo han alcanzado. Y en la estrategia empresarial, el ciclo de Oda se utiliza para operar con agilidad, reducir la latencia, detectar cambios, interpretar datos, tomar decisiones y ajustar el modelo de negocio continuamente. Y bueno, hay que ver antes lo que antes que otros puedan ver lo que está aconteciendo en el mercado, entender mejor que otros, decidir antes que otros y actuar primero que otros para tener esta ventaja sostenible. Y bueno, aquí hay un tema que se llama The Self-Disruption Probe. Y esto es un mecanismo de autoevaluación donde yo debo de preguntarme, si yo coloco un equipo de 3 personas usando agentes, ellos pueden reconstruir este negocio de mayor margen en menos de 90 días. Si la respuesta es sí, estamos en riesgo, en un gran riesgo. Eso significa que nuestro modelo es altamente copiable y esto nos debe de poner en alerta para nosotros aprender de esto. ¿Cómo funciona? Los agentes de inteligencia ambiental lo que hacen es simulaciones en la sombra de los competidores nativos de inteligencia artificial contra las funciones de mayor margen que hoy tenemos en nuestra organización: modelado de personal, estructura de costos, velocidad de ejecución. ¿Y qué va a disparar esta alerta? Si un modelo en la sombra puede repetir una función con 30% más menos costos y un 50% más menos humanos. Se activa la alerta. La función marcada se convierte en la siguiente candidata para crear un digital twin, un edge twin. ¿Qué es lo que significa el digital twin? Es un modelo digital automatizado que me permite primero simular el comportamiento de mi organización y después de validado dejarlo volar solo y que ejecute. Y entonces observar es capturar las señales del entorno.
Hasta ahora nosotros tenemos una serie de indicadores, pero esos indicadores hay que complementarlos para ver la fotografía total del entorno. La simulación es modelar el comportamiento de los competidores nativos de IA en la sombra. Es decir, ya nos observamos nosotros, ahora estamos viendo el entorno. Comparar con costo, talento y velocidad de ejecución. La alerta se dispara si se cumplen los umbrales críticos y la actuación convierte la función en el próximo gemelo digital. El Digital Twins precisamente viene a cuestionarnos, hacer simulaciones, comparar, alertar y actuar para detectar esta autodisrupción continua que se transforme en ventaja competitiva sostenible. Ahora, es importante identificar que este ejercicio que estoy haciendo aquí, además de ver a la organización, está haciendo un simulacro de qué pasaría si alguno de nuestros colaboradores dejan de estar con nosotros o son reemplazados por agentes digitales. Y aquí vamos a ver agentes nuestros que hablan agentes con agentes de afuera. Y algo que es muy importante es que una empresa necesita una arquitectura más que buena voluntad, esa arquitectura de interoperación. Una superficie de API controlada por políticas. API es Application Program Interfaces. Hagan de cuenta que estos son como los conectores de Lego que conectan datos, información, señales de error, que permiten que los agentes externos obtengan acceso intermedio a nuestro modelo. Son consumidores de APIs con credenciales, seguridades. Hay una tasa de permiso, un límite y una tasa de permisos que se utilizan para acceder. Y hay una autoridad para conmutación de funciones como el botón de switch de apagado. Ya no quiero que entres a mi sistema. Y vienen los metadatos de los objetos de datos que viajan con los datos. Hoy en día vamos a ver que los datos se van a trasladar en diferentes formatos, donde vamos a identificar quién es, quién lo emitió, cómo puede usarse, qué ocurre si se usa mal, y las preguntas clásicas que nos van a ayudar a expresar en formatos legibles para una máquina, como puede ser un programa basado en API o en un XML, entender este contenido. Y bien, marco de responsabilidad diseñado con anticipación. Hoy en día se habla ya de presupuestos de error. ¿Cuáles son los límites máximos de tolerancia que vamos a aceptar? Las rutas de mitigación predefinidas y mecanismos de arbitraje acordados antes de cualquier transacción. Eso significa que además de ser responsables por las transacciones, ahora también vamos a ser responsables por las fallas y las consecuencias. Antiguamente, quienes vendíamos software, decíamos, lo puedes usar así, así como está. Y si falla, pues yo tengo el derecho de intentar remediarlo. Y si no, pues me paga la parte proporcional de la pieza de software que falló, te devuelvo tu dinero y adiós. Pero esto, imagínense que ustedes compraban un rollo fotográfico de Kodak o varios, se van de vacaciones a Europa, toman muchas fotografías y los rollos salen defectuosos. ¿Y qué sucede? Pues que les dice Kodak, pues te regreso tus rollos. Oye, pero es que yo fui a Italia, España, ese es tu rollo. Y entonces el marco de responsabilidad diseñados con anticipación va a cambiar las reglas. Es decir, seremos responsables por el pasivo contingente que se genera por las acciones o los servicios que proporcionamos. Y aquí hay un tema que empieza a florecer ahora que se llama rendición de cuentas. En vez de la capacidad, se convierte en el recurso más escaso. O sea, ¿de qué
daños emergentes, eres responsable si lo que estás haciendo está equivocado o falla. La pila de rendición de cuentas más confiable es el nuevo foso o contenedor de valor que tenemos en las organizaciones. Bien, el problema está en el 60% intermedio. Tenemos un top 20 de usuarios que prosperan, que tienen un alto juicio en la gestión de la inteligencia artificial. Es una nueva élite donde hay un 92% de ejecutivos que dicen que están cultivando este nivel. Pero por la cantidad de usuarios pagando, hay que dudar de ello. Tenemos el 20% del extremo más bajo, que son los primeros desplazados, que son aquellos que ejecutan tareas rutinarias, que ya están en movimiento. La matemática política dice que su desplazamiento es el precedente de lo que viene para el 60% intermedio. Y están los del sándwich, ¿no? Lo de la crisis honesta, donde tenemos excelentes coordinadores y gestores de procesos. La AI comprime el trabajo que hacen y decirles que ahora son gestores excepcionales de excepciones. Gestores excepcionales de excepciones es un error de categoría disfrazado de oportunidad. La pregunta aquí es la arquitectónica de la década. Y aquí la dignidad es el parámetro de diseño. Diseñar el puente antes de anunciar la transformación. Un gran pecado que cometen las organizaciones es que primero despiden y después averiguan antes de construir este puente que permita hacer esta traslación. Si han tenido oportunidad de ver el mar de anuncios donde hay personas con mucha experiencia que hacen su tarea en 4 o 5 días y viene un joven que hace la misma tarea en 1 hora porque sabe usar ahí, la realidad es que los dos contextos son escenarios extremos y aquí es importante descubrir la importancia de cómo cada organización puede potenciar mejor sus resultados con las personas que ya tienen experiencia en un campo de acción, en vez de jóvenes que muy probablemente van a operar a ciegas una herramienta sin entender por qué está ocurriendo esas decisiones. Bien, Salim habla de algo que me parece maravilloso y es algo que yo quiero invitarlos. Con frecuencia vamos a ver que estamos usando una IA arcaica, rupestre, que se comporta como el DOS, que para algunos es un dios. Sin embargo, vamos a pasar de un modelo bajo maternidad legada a un nuevo centro de gravedad donde tenemos una entidad con uso masivo de inteligencia densa. Y entonces vamos a ir al menos en 4 fases, donde vamos a ir entendiendo la jerarquía tradicional, los costos de coordinación y los flujos de trabajo centrados en personas, para evolucionar en un primer salto y generar la maternidad donde permanece todo sin cambios, pero aparece el gemelo de leche, el Digital Twin, bajo una AI nativa, donde empieza un nuevo cambio, un reporte directo al director ejecutivo. Es como este paso paralelo que se vivieron las organizaciones cuando tenían su sistema antiguo y luego migraron a un ERP o a un CRM. Y esto es lo que ocurre en la realidad. Después vamos a evolucionar para que la migración de los flujos de trabajo cambie el núcleo en el edge y supere al núcleo. Y esto nos va a dar flujos de trabajo que van migrando, creciendo más lo nuevo utilizado por las nuevas herramientas, hasta crear el nuevo centro de gravedad donde abandonamos todo lo previo. Me han escuchado hablar varias veces de lo que yo llamo desapego tecnológico. Precisamente a esto me refiero. Es cómo me voy a deshacer mis sistemas antiguos todavía con una alta dosis de comportamiento manual
para evolucionar a este contexto. Este Edge de deployment en 4 phases es súper relevante. Así se van a comportar todos los procesos de rediseño. Y esto es algo que debemos de aprender a ejercitar. Es como cuando pasamos de llevar la operación de una compañía sin sistemas a llegar a los primeros sistemas. Después llegaron los sistemas más estructurados e interconectados que operaban y daban datos en lotes probablemente a un paso en tiempo real donde todo está interconectado, dando resultados muy inteligentemente. Y bueno, hay que reescribir 6 pasos secuenciados. La secuencia no es negociable. La gobernanza existe en cada paso. El primer punto es analizar hacia atrás. Me han escuchado decir que hay que ir al pasado para entender lo que yo hacía, para en función de eso diseñar lo que voy a hacer en el futuro. Cuando alguien piensa en Amazon, mi mejor recomendación es aprende de lo que hizo Sears 150 años atrás. ¿Y por qué razón? Porque esto nos permite entender los modelos, ver cómo el cambio de la tecnología es la única condición relevante, y esto nos permite extraer la esencia del modelo de negocio independiente de la tecnología y las herramientas que estoy usando, y desarrollar un modelo totalmente agnóstico de la tecnología. Hay que enamorarnos del modelo de negocio, del problema. No nos enamoremos de la tecnología. Después viene la evaluación. Es reescribir el puntaje de preparación, auditoría de inteligencia e identificar brechas de capacidad. Después vamos al proceso de extracción. Mapear los flujos de trabajo, identificar el candidato del Digital Twin con mayor valor. Después viene cortar todo ese drag, todos esos arrastres organizacionales, comprimir cadenas de aprobaciones. Con frecuencia hay muchas tareas que hace la organización que arrastran la tecnología del presente y nos seguimos metiendo en el lío. Les doy un ejemplo. Acabo de ver una compañía que vende cámaras, que vende una solución maravillosa, que cuando detecta 6 o 7 personas en la fila, avisa al gerente de la tienda que hay que poner un nuevo cajero. Es una solución reactiva. Mi propuesta es, midamos el tiempo cuando el cliente entra al estacionamiento, cuando ingresa a la tienda. Y yo ya sé que Benjamín llega a la tienda y en promedio dura 40 minutos comprando. Y si sumo la hora de llegada y calculo cuántos clientes va a haber dentro de 40 minutos, media hora o 20 minutos antes yo puedo alertar al gerente de la tienda para decirle, hey, en 15 a 20 minutos se va a formar la fila. Fíjense cómo son el mismo problema, pero resuelto desde 2 puntos de vista diferentes. Y esto es a lo que yo los quiero invitar, que con los datos que yo tengo hoy en mi ejecución, debo de ser proyectivo, ver hacia adelante y descubrir con anticipación lo que puede llegar a ocurrir. Porque si yo coloco tecnología para actuar reactivamente, poco voy a lograr. Por eso hay que aprender a eliminar estos drags que se ocurren. Bueno, construir, implementar el Digital Twin, migrar un flujo de trabajo, probar y repetir hasta lograr tener ese nivel de satisfacción. Y finalmente reescribir las redes de inteligencia basadas en pods. El Edge se confirma en la firma, es decir, hay que remodelar, mantener ese principio de gobernar, asegurar desde el día 1 en cada paso, en donde nunca se va a apagar esto. Vamos a vivir en tiempo real, monitoreando todo, y de acuerdo a la información que yo estoy descubriendo, podré actuar con anticipación antes de que ocurra un evento. Bien, la transición turbulenta. Hay los costos duales, hay cronogramas desiguales por sector, dinámicas del talento, fragmentación geopolítica. Y aquí lo que va a suceder es que si nosotros
entendemos qué es la curva J, vamos a ver que tenemos un rendimiento que va a ser decreciente y que en el valle de la inversión, desde el punto más bajo, vamos a descubrir cómo vamos a empezar a subir, detonar el crecimiento hasta desarrollar de evolución exponencial generando valor superior. Y aquí tenemos que aprender a decidir dónde se inicia el camino o la inversión. Sabremos que habrá una caída inicial donde los resultados se van a empeorar temporalmente por la propia curva de aprendizaje y la propia tecnología que estoy adoptando, que eventualmente me puede provocar problemas. Después viene la aceleración de los resultados por mejorar la curva de aprendizaje. En uno de los primeros centros de distribución que me tocó automatizar hace más de 3 décadas, yo hice la pregunta, ¿ustedes usan el código de barras? Y todos me contestaron que sí, pero en realidad sabían que existía, pero toda la operación estaba basada en código de uso interno, que producto de la repetición, los operadores se sabían de memoria la localización. Pero cuando les hago yo una ruta de recolección de productos con número de código de barras, pues el código de barras no lo tenía memorizado, a pesar de que decía pasillo en aquel nivel, y en vez de hacer un sortido de un despacho de una tienda entre 15 y 20 minutos, eso se empezó a atascar y llevaba un promedio de 1 a 2 horas. Y eso empezó a generar una contención, y lo que nunca había sucedido durante 36 horas, funcionó ininterrumpidamente el centro de distribución, cuando debería tener por lo menos un horario de 8 horas de descanso la operación. Cuando me llaman, me dicen, es que tenemos este problema. Les dije, oiga, ¿se acuerdan que yo les pregunté esto y me contestaron que sí? Bueno, pues la solución es fácil. Reproducimos todos los documentos con el código de uso interno y el código de barras y empezamos a trabajar, pero ya había cosas que estaban en proceso y eso no podía rescatarse, y entonces logramos sacar la operación después de 3 días, donde empezó la ventaja del código de barras y la escalación de la superior. A veces, por más bien estudiado y bien implementado que tengamos esas soluciones, esto llega a ocurrir. Y bueno, ¿dónde se aplica? Literalmente donde hay transformación digital, innovación, cambio organizacional. Esto lo creó James Chowen Davis en 1962 como parte de un ejercicio para mejorar la economía, la estrategia y los negocios. Y aquí lo que vamos a ver es que hay una transformación estratégica que exige una caída inicial en el desempeño antes de liberar el verdadero potencial de crecimiento. ¿Qué es lo que llega a suceder? Que a veces este valle es muy largo, provoca desesperación y las personas abortan el uso de la nueva tecnología. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Bajo una versión de largo plazo, disciplina y paciencia estratégica, medir y aprender rápido, ajustar continuamente y alinear el equipo y las expectativas. Entonces, en cada cambio debemos de tener como expectativa una caída temporal que nos va a traer un aprendizaje, una aceleración y finalmente un valor superior. Y bueno, ¿qué es lo que sobrevive? Pues el MITP, que es el máster de transformación codificado como protocolo, la capa de rendición de cuentas, entidad legal y fideicomiso, la entidad, la inteligencia propietaria del aprendizaje, los datos que los competidores desconocen y no pueden leer, los protocolos de coordinación, el mecanismo Buterin diseñado, escalado con la atención de alivio del LLM, Large Language Model, y el juicio curatorial, donde la ejecución es casi libre, el gusto se convierte en la ventaja. Y lo que no sobrevive es todo lo estático, todo lo que hoy conocemos, los planes a 5 años, la medición de resultados trimestrales, la inercia que disfraza que los clientes nunca cambian y que los activos generan desperdicio en la economía de la gente. Bien,
Pues ahora, ya que les he dado este panorama de organización exponencial, lo que quiero es invitarles a prepararse a entender este concepto que la verdad había preparado otro material para la semana pasada, pero ayer revisando dije, quiero darle un vuelco y quiero explicarles esto primero antes de hablar de tecnología, porque una de las grandes omisiones de las escuelas de negocios está en el entendimiento de esto que acabo de hablar y de cómo la tecnología potencia. De hecho, este tema, el número 10, que corresponde a un tema que en el Business Model Canvas original nunca fue planteado y que yo lo agrego como parte de mi experiencia profesional. Ahora, Ahora revisaremos los estándares y las tecnologías emergentes. bien, los estándares y la tecnología siempre van de la mano. Si bien es cierto, los estándares permanecen a lo largo del tiempo durante muchos años, también desaparecen o evolucionan. Sin embargo, la tecnología, además de potenciar velocidad, la inteligencia, la automatización, la trazabilidad y la capacidad de expansión, también tiene ciclos de reposición, quizá en periodos menores a los estándares. Y esto nos lleva a darnos cuenta que un modelo de negocios es una arquitectura viva sin depender de improvisaciones, preparada para crecer, aprender, adaptarse y competir en la nueva economía. Un modelo de negocios, en Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Bien, ¿se recuerdan del Business Model Canvas? Bueno, pues ahora les presento de nuevo el Business Model Canvas, pero ahora orquestado, donde en la base hemos colocado los estándares de industria, regulaciones y tecnologías habilitadoras del modelo de negocio. Los 9 elementos o segmentos previos son los que hemos revisado hasta la sesión pasada. Y de hecho, yo me puedo atrever a decir que con los 9 previos puede lograrse casi todo. Sin embargo, difícilmente vamos a estar preparados para escalar a nuestra organización, porque para ello será necesario utilizar los estándares de industria, adoptar las regulaciones y las tecnologías habilitadoras emergentes que hay en el modelo de negocio. Bien, en este business model orquestado, pues vemos que la base y la diferencia entre uno y otro, pues está en ese segmento que yo le llamo que son como los cimientos. Veamos qué son los estándares. Los estándares nos permiten a nosotros generar identificación de productos y de personas. Con estos estándares podemos hacer transacciones. El XML de las facturas es otro ejemplo de estos estándares. La interoperabilidad, eso significa que cualquier sistema en cualquier marca y modelo puede usar cualquier clase de identificación con código de barras o una transacción en un XML. Y entonces, sin importar el sistema operativo, la base de datos o la herramienta, debo de soportar mis dos precedentes de identificación y transacciones. Después viene un cumplimiento de regulaciones. Yo puedo usar los estándares, pero hay ciertas regulaciones que me impiden conservar ciertos datos de la tarjeta de crédito de un cliente o de cierta información personal. Y entonces en el cumplimiento vienen ciertas regulaciones. Validez para guardar transacciones o datos. La eficiencia que trae implícita la optimización de los procesos. La calidad que nos ayuda a asegurar la consistencia. De hecho, la calidad es directamente proporcional a la identificación y al registro automático de transacciones. Cuando me han visto, digamos, insistir
en el registro de las ventas con un nivel superior al 99%, es porque estoy usando el código de barras, el nuevo QR que ya viene en proceso, el RFID, que eso me da mucha calidad. Pero si en mi operación sigo haciendo registros de conteo y registros manuales de datos de factura o de cantidades recibidas, mi calidad me impide asegurar la consistencia. Y entonces eso acaba generando información errónea o equivocada en el registro que nos impide tener confianza y generar seguridad en las tomas de decisiones. Lo ideal es que el 99.5% de lo que recibo se escanee o se registre usando un RFID, un QR o un código de barras. Lo mismo debe ocurrir en las transacciones de la trastienda. Y el último punto es la escalabilidad. ¿Cómo creo una expansión con consistencia? Lo que me ayuda a tener un modelo estandarizado es poderlo hacerle copy-paste y escalarlo a cualquier magnitud. Y entonces, un estándar es un acuerdo que establece un lenguaje de comunicación, reglas y criterios comunes para que personas, empresas, sistemas, productos y procesos trabajen juntos con precisión, calidad y confianza. Entonces, sin estándares no podemos hacer nada. ¿Qué ocurría antes? Pues cada quien le ponía un número diferente al código de barras o al código de uso interno de un producto. Cada quien le ponía los datos que quería en las transacciones. Y entonces, pues, imagínense hacer el invoice match, la comparación de lo que pedí contra lo que efectivamente recibo, contra lo que viene en factura, cada quien con su marca, descripción, estilo, modelo, unidades de medida, empaque, pues traía una inconsistencia. Por eso que los estándares demandan esta autoridad para poder hacer esta ejecución. Y bueno, a la hora de poner la variante de tecnología, vamos a ver que los estándares tienen un propósito para alinear el modelo de negocio con estándares globales y tecnologías emergentes. El código de barras es un estándar universal. Dentro de esos estándares clave, pues, están los estándares de GS1, que es el código de barras, el intercambio electrónico de datos y todo lo que se les pueda ocurrir alrededor del código de barras. Hasta ahora, el estándar que más productividad genera en el planeta es el código de barras. Luego tenemos los estándares de ARTS. Los estándares de ARTS es Application Retail Technology Standards, que es una organización que fundamos independiente, después formó parte de la National Retail Federation, la NRF, y luego nos abandonó y nos dejó huérfanos. Pero bueno, ¿qué es el punto? Aquí se habla de la interoperabilidad de sistemas. Los RPs nunca cumplieron con su promesa de resolver el 100% de las operaciones de una compañía. ¿Y por qué razón? Por múltiples deficiencias tecnológicas y de diseño. Y entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Crear una serie de conexiones, interfaces y soluciones o bases de datos comunes que permitan la trazabilidad, la confianza y el cumplimiento interoperando a través de API o transacciones. Y las identidades globales y verificación de GCI, que es Global Commerce Initiative, que es una asociación donde están reunidos todos los grandes fabricantes de productos y también están los grandes cadenas comerciales, donde el objetivo es desarrollar un comercio con un mínimo de fricciones. Y bueno, tenemos tecnologías emergentes en el punto 3 como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain que nos trae confianza y registros inmutables, data science, analítica avanzada, digital twins, simulación y optimización y los contratos inteligentes. Luego vienen los habilitadores, la interoperabilidad, trazabilidad, confianza y eficiencia. Y bueno, el impacto en el modelo de negocio.
pues mejorar decisiones basadas en datos, experiencia superior del cliente, cumplimiento y gestión del riesgo, escalabilidad y nuevas oportunidades y ventaja competitiva sostenible. Y en la base de gobernanza, tenemos gobernanza de estándares, gestión de datos, seguridad y privacidad, auditoría de cumplimiento, monitoreo continuo y mejora continua. Esta base y estos cimientos son muy importantes. Una de las grandes debilidades de los ERPs es que muchos no pasan esta visión y perspectiva. Una de ellas es la visión de tener la capacidad de habilitar el costeo identificado de un producto para detectar las ganancias por producto por día en cada tienda. Y bueno, tenemos en la base estándares globales, tecnologías emergentes, un modelo de negocio ágil, seguro y competitivo. Esta imagen, guárdenla mentalmente y tráiganla siempre consigo. Ahora bien, yo les hablé que hay dos mundos de identificación, el de las personas y el de los productos. En las personas, uno de los primeros estándares involuntarios de identificación está en los sistemas de tarjeta de crédito, pero también hay estándares de identificación basados en registros fiscales o identificaciones de país o de registros electorales. Y bueno, todos los biométricos alrededor de todo esto nos llevan a generar una gran colección de contenidos que nos obligan a custodiar una identidad digital de las personas. Del otro lado, en el código del producto tenemos el Global Trade Item Number, que originalmente era el UPC y el EAN, que con el Sunrise hace algunos años se fusionó como GTIN. El nuevo código QR que viene, el Data Matrix, y eventualmente el Electronic Product Code, que es un GTIN basado en chips. Luego viene la ficha técnica, donde viene el número de producto, las características y lineamientos, unidades de empaque, dimensiones físicas, peso y todas sus características, si nutre o no, etc. Y luego la autenticidad. Hoy vamos a ver que tenemos un mundo donde hay muchos productos piratas. Bueno, autenticar la realidad de la prenda es algo importante. Cuando yo uso el RFID, además del código de barras del producto, tengo la posibilidad de tener un número de serie del producto y eventualmente la fecha de fabricación o el punto de fabricación del producto. Esto me permite a mí darle una trazabilidad. Muy pronto, esta tecnología ya existe hace tiempo, pero es muy probable que los productos de gran valor vengan ya serializados. Así como hoy un refrigerador o un enser mayor trae un número de serie, los textiles y las prendas que usan los seres humanos pronto tendrán esto. Y además tendrán su historial en el blockchain. En algún momento les he platicado cómo un pedazo de carne que pueden comprar en Carrefour en Argentina, pueden escanear el QR y pueden saber cuándo nació esa res, en qué rancho nació, cómo se alimentó, qué medicamentos le suministraron, dónde fue sacrificada, en qué fecha y cuánto tiempo tiene en la línea de distribución, nos permite generar esta trazabilidad. Para eso, blockchain es un recurso muy importante. Y entonces, todo esto tiene un solo propósito: crear confianza, interoperabilidad, seguridad y valor. Personas y productos identificados, información conectada con decisiones inteligentes. Recuerden, siempre tenemos que tener esta base, y además de la identificación de personas y productos está la identificación del place, del lugar. Eso significa que con el Global Location Number, cada tienda, cada centro de distribución y cada punto corporativo tiene una identificación única para saber quién con quién, de dónde a dónde estoy haciendo transacciones. Cuando yo le compro a Procter & Gamble, en realidad le estoy pidiendo al corporativo de Procter
pero no sé de qué fábrica o centro de distribución me van a surtir. Y es ahí donde juega el Global Location Number. Muy bien, seguimos. En estándares de seguridad para tarjetas de crédito, pues vean, tenemos la banda magnética, la tarjeta con chip, el contactless, el Near Field Communication, el ISO, que nos permite a nosotros identificar el control de la tarjeta, el ISO 8583, que es el mensaje que se envía al medio de autorización, al banco adquiriente y luego el mensaje de reversa, el PCI, que es una estándar donde se regula qué clase de datos o información se pueden guardar. Hoy en realidad solo se pueden guardar los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta, el número de la autorización y cualquier información adicional. La tokenización, que es el reemplazo de toda esta tecnología para utilizar elementos digitales, y el manejo de pins y el program to program communication, que nos va a permitir hacer transacciones. Esto es también algo inamovible y que debe de ser 100% respetado. Muy bien. Perdón, ¿me están escuchando? Bien. Seguimos. Seguimos. En los estándares vamos a ver toda una serie de estos. Los estándares que hablé de GS1, GTIN, GLN, los EDIs, el intercambio electrónico de datos y los APIs. Gradualmente el EDI está evolucionando en APIs. Y luego tenemos el RFID o el código electrónico de producto, la inteligencia artificial y data science para explorar y analizar en tiempo real y hacer pronósticos. El IoT. El IoT son como los sensores. Es como la piel que me permite leer si está suave, terso, caliente o frío, una superficie. El IoT también pueden ser mis ojos para darme cuenta de un comportamiento. Tengo el blockchain, los smart contracts y el digital twins. Cada uno de estos lo veremos en las siguientes sesiones con más profundidad. Lo que hoy quiero que se lleven es todo este conocimiento y este bagaje y la importancia de que un presidente o director ejecutivo de una organización debe ser capaz de visualizar toda esta serie de artefactos, porque esto es lo que nos permite navegar a una organización con el grado de automatización de un avión, donde el piloto solo recibe alertas y no tiene que ir viendo la temperatura del motor o de las alas o de algún punto en particular. Muy bien. Y dentro de los estándares, pues aquí vienen las explicaciones mucho más detalladas de para qué sirven, ¿no? Puede identificar producto, ubicación y envío, que es lo que les compartí previamente. El EDI, los APIs, pedidos, facturas y catálogos. Los RFIDs, origen, cadena, cliente. Los datos, estructura semántica y escala. El gobierno, datos confiables y auditables. Y el Digital Link son los touchpoints físicos y digitales que vamos a construir. Hoy, ustedes han visto cómo en un vehículo vas en una autopista a 50, 60 kilómetros por hora y en automático detecta tus placas, las lee y te manda el cargo, o eventualmente lee el chip del prepago o pospago y en automático te hace un cargo. Todos estos estándares tienen esa visibilización que permite automatizar el registro de cualquier movimiento o evento que está ocurriendo. Y dentro de las identificaciones de GS1, como les decía, está el GTIN, el código del producto, el GLN, la ubicación, el serial number, que nos ayuda a identificar una unidad logística, que puede ser un pallet,
Es decir, qué es lo que está viajando dentro de este contenido o dentro de este tráiler o camión. Y el Digital Link que nos va a ayudar a generar un objeto y datos en esta estructura, ¿no? Sin estándares, nadie puede interoperar. Es costosísimo porque se generan muchos errores. Y entonces el objetivo aquí es identificar, interoperar, trazar, conectar y escalar. Muy bien. Dentro de todos los estándares de GS1, pues están los que ya informé: identidad del producto, captura de RFID, eventos de Electronic Product Code, ubicación logística, trazabilidad, inventario en tiempo real, proveedores, tienda consumidor, analítica y cumplimiento. Y vean arriba cómo puse los 3 identificadores más relevantes, que es el GTIN, el Global Trade Item Number, el Global Location Number y el Serial Number de la unidad logística. Pero, ¿por qué insisto en esto? Porque si tu organización hoy no maneja al menos los primeros 8 identificadores, significa que tu organización tiene una gran área de oportunidad y muy probablemente necesita rediseñar su arquitectura operativa. Y bueno, si se fijan abajo dice el RFID que viene en un pallet, un lector de RFID que en automático registra el evento de entrada de Electronic Product Code, se registra en la base de datos, se actualiza en automático el inventario en una determinada localización y se le da visibilidad al inventario. Si tu operación, entre que llega un pallet y hay visibilidad del inventario, demora más de 3 o 4 segundos, significa que vives en la prehistoria. Y me consta que hay una gran cantidad de retailers que operan en la prehistoria. Y me gusta hacer énfasis en esto para que todos comprendamos y que levantemos la mano y que le digamos a nuestros jefes que es importante hacer las cosas en tiempo real. Si entre que se descarga el pallet de un tráiler y está disponible el inventario, pasan más de 10 segundos, créanme que su organización tiene pocas esperanzas de sobrevivir el futuro sin corregir eso. Probablemente vivirá porque el mercado es ineficiente, pero llegará uno que será mejor a ustedes y les cobrará con todo esto. Ahora, ¿qué es el RAIN RFID? Una lluvia de señales de radiofrecuencia. Hoy todos saben el costo de tomar un inventario. Con RAIN RFID, imagínense que tenemos como hotspots como los de Wi-Fi cada X metros dentro de una tienda y tomar inventario de todo lo que hay en la tienda es tan solo pulsar un botón, pulso el botón y antes de que ocurra quizá 30 segundos o un minuto, tengo el inventario del 100% de la tienda. Oigan bien, repito, pulsan un botón y entre 30 segundos y un minuto tendrán el inventario de toda la tienda. Claro, para hacer ese trabajo, pues todo tiene que tener RFID, todo tiene que tener antenas, verificaciones y todo de una manera similar a como tener el código de barras. La única diferencia es que cuando yo leo un código de barras, veo visualmente desde el escáner del código de barras. En el caso del RFID, lo único que tengo es que tener la capacidad de hacer llegar el pulso electromagnético a las etiquetas que están dormidas. Cuando reciben el pulso, encienden el chip responde: soy tal número de producto con tal número de serie o tal fecha de fabricación, y regreso el pulso a la antena. Esta se encarga de colectar todos a una alta frecuencia y finalmente tengo el resultado de toma de inventarios. Vean bien este cuadrito, también es maravilloso. Cuando ustedes ven empresas como Decathlon, operan con esto que les estoy diciendo. En México,
A nivel global, probablemente Decathlon sea una de las más avanzadas, igual que Uniqlo y otras organizaciones con un perfil similar muy volcado a textiles. Eso significa que todos los supermercados podrían tener el control del 100% en RFID usando esto, pero aquí vienen los peros de los mitos, la visión y las cosas que se pierden en este tipo de ejecuciones. Bien, pasamos al tema de tecnología. La tecnología nos va a dar cierta capacidad, nos va a habilitar con una herramienta esa capacidad de transformación del presente operativo al futuro exponencial. En el centro vamos a ver la inteligencia artificial, la automatización, vamos a ver la analítica avanzada, el Internet de las cosas, el blockchain, robótica. Ojo, los robots existen hace muchos años. Las primeras aplicaciones de robótica fueron desarrolladas para manejar material radioactivo dentro de plantas nucleares. La primera aplicación que se desarrolló fue para evitar que el ser humano tuviera ese tipo de contactos. Viene un gran boom con la industria automotriz. Literalmente hoy todos los autos son ensamblados por robots. Y entonces, ¿cuál es la novedad? Ninguna. La única diferencia es que todos estos robots, el caso de los que movían uranio, sí tenían algún tipo de capacidad de movilidad. Sin embargo, los robots de la industria automotriz son semifijos, que lo que hacen es mover el brazo, pero no se desplazan en superficies. Hoy la única ganancia en extra que vamos a tener del robot es que va a ser independiente y se va a mover con baterías. Esa es la única ganancia. Me gusta reafirmar esto para que no nos apantallen. Y todavía viene un tema importante a valorar, que es el siguiente. Elon Musk dice que su robot va a valer entre 20 y 25 mil dólares. Imagínate tener un robot en tu casa que te auxilie en todas las tareas. Sin embargo, hay un pequeño detalle, que este robot solo puede hacer una sola cosa a la vez. Sin embargo, en casa yo puedo tener un robot Roomba que limpie mi casa, puedo tener un robot que lave la ropa, puedo tener un robot que limpie los vidrios, y así puedo tener una colección de robots de uso particular que van a interoperar entre ellos. Pero, ¿qué pasa? Si se hace viejo o obsoleto, pues es más fácil cambiar esa pieza a que cambiar todas las funcionalidades de un robot. Y entonces, hay muchas ventajas que nos pueden vender, pero a la hora de llevarlas a la práctica y probar, nos vamos a dar cuenta que hay siempre soluciones alternas, aquellas de divide y vencerás, donde puedes ir adquiriendo la mejor solución según tus necesidades. Viene el tema de los gemelos digitales, que es la habilidad para hacer simulaciones y predecir el comportamiento y eventualmente optimizar el comportamiento de cualquiera de estas tecnologías. Y entonces, esta capacidad para y generar habilidades a través de herramientas es lo que nos va a ayudar a aprender, a innovar y a crear valor. ¿Y por qué es importante? Porque son nuevas formas de crecimiento, mayor eficiencia y menor fricción, diferenciación sostenible, velocidad estratégica, experiencia excepcional, escalabilidad inteligente y oportunidades que previamente eran invisibles. ¿Y el impacto real en dónde está? Reducir fricciones. Aquí el jardín que ven a mis espaldas será regado todos los días por un jardinero. Y la verdad es que algún día renunció y la solución fue colocar aspersores. Y con una solución de automatización de 200 pesos, podemos regar el jardín. Claro, hay que tener un humano que le abre y le cierre la llave, pero se riega en automático el jardín. Lo que quiero decirles con esto es que no siempre la tecnología más avanzada es la solución más importante.
Por eso insisto mucho, todo lo que nos trae la inteligencia artificial son cosas que ya se resolvieron en el pasado. Anticiparnos a las decisiones. Imagínense que el aspersor pudiera tener un sensor de pronóstico del tiempo y que pudiera identificar que va a llover, y como sabe que va a llover, ya no se enciende. O estos sensores de iluminación que permiten encender las lámparas cuando no hay luz natural. Elevan la excelencia operativa, personaliza la experiencia, escala procesos, descubre oportunidades invisibles y fortalece la competitividad y crea el valor sostenible. Y entonces, la tecnología emergente deja de ser moda cuando se convierte en una palanca para expandir capacidades y construir el futuro, escalar el crecimiento de nuestra organización. Entonces, cuando estén haciendo sus diseños, sus modelos, repasen estas presentaciones y hagan este ejercicio de valoración. En el Internet de las cosas, en realidad son sensores. Antes venía alguien y tomaba la cantidad de watts consumidos en el medidor de energía eléctrica. Esa es la versión antigua. La versión moderna es la del propio sensor que se monitorea remotamente y que se prende y se apaga remotamente si no paga la cuenta, ¿no? En el gas, los monitores de gas en las casas permiten monitorear la cantidad de gas que tengo, y puede haber unos más avanzados que notifiquen en tiempo real a la compañía de gas el nivel de reordenado del gas. Lo mismo sucede con otros elementos. En la casa de ustedes, en el sanitario, van a ver que tienen un tanque que cuando está vacío el flotador baja y lo que hace es abrir la llave para que se llene el tanque. Y conforme se va llenando, gradualmente se va cerrando hasta que bloquea totalmente el paso de agua. Esa es otra forma analógica de tener sensores. Lo mismo pasa en las organizaciones. Tenemos una identificación digital, igual que en el caso de los productos, el tema de conectividad, tengo sensores independientes o tengo sensores conectados remotos. Cuando tú tienes una casa que tiene sensores de movimiento y tienes una alarma, en automático cuando la conectas y detecta un movimiento, en automático suena la alarma y llama a la compañía de alarmas. Y eso nos permite tener esta interoperabilidad. El Internet de las cosas lo que va a hacer es que todos los dispositivos se interconecten con una misma infraestructura muy parecida a la que hoy nos ofrece Amazon, Apple o Google en sus dispositivos de casa o de uso industrial para interconectarlos. El Edge Computing es la capacidad de cómputo local para tomar decisiones localmente y generar acciones. Seguridad, bueno, vamos a monitorear en tiempo real, donde vamos a tener esta capacidad de ver, sentir, oler, oye, es que huele a fuego, huele a gas, etcétera. Luego el análisis de la inteligencia artificial con datos y predicción. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado y van a ver que hay muchos anaqueles con etiquetas electrónicas y algunas etiquetas electrónicas adentro de los refrigeradores, hay una buena cantidad de estas etiquetas que además de desplegar datos, tienen un termómetro. Y en un panel central pueden ver en dónde se encuentran las etiquetas y ver la temperatura en cada punto de la tienda. La temperatura en el anaquel de arriba a veces es diferente al del medio y al de abajo porque está expuesto a los rayos del sol. Bueno, después vienen las automatizaciones, acciones y respuestas, como por ejemplo, la primera escalera eléctrica que yo vi que se paraba cuando detectaba que ya nadie estaba arriba de ella fue hace casi 50 años. Estaba en el condominio Acero en Monterrey, detectaba que alguien se iba a subir y se prendía. Llegabas hasta arriba y en automático se apagaba.
¿Se imaginan cuánta energía eléctrica gastamos con escaleras eléctricas permanentemente encendidas? O otro caso de uso, donde yo tengo una tienda que tiene una temperatura interior ideal y una temperatura exterior. Y entonces de lo que se trata es que la diferencia entre la temperatura exterior e interior tenga un diferencial. Y cuando afuera está haciendo mucho frío, pues no es necesario enfriar tanto la tienda por dentro, ¿no? Y entonces tenemos que darle cierta automatización e inteligencia. Y el control de seguridad y privacidad, que es parte de los secretos en los cuales nos vemos inmersos. En el Data Analytics y Data Science también es algo muy antiguo. El tema es que en la cercanía de registro de datos en tiempo real, en vez de lotes por transacción, nosotros nos vemos en la necesidad de colectar más información y hacer pronósticos en tiempo real de comportamiento. Como les decía, son las 5:30 de la tarde, llegó Benjamín a la tienda, ya sé que Benjamín en la historia de transacciones se tarda en promedio 40 minutos, sumo todos los clientes que van a llegar dentro de 40 minutos, y si la cantidad de clientes es mayor que la cantidad de puntos de atención, pues manejo una alerta al gerente, pero le estoy avisando 10 o 15 minutos antes para que tenga tiempo para reaccionar, no que ya tenga el problema encima. Y entonces aquí lo que buscamos descubrir es qué pasó, por qué pasó, qué puede pasar, qué debemos de hacer. Estas 4 preguntas son fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debemos de hacer para automatizar y aprender, simular y automatizar? Hace muchos años, por allá por 1988, vino a México el director del Corte Inglés, del área de TI, y en ese momento ellos eran clientes de IBM y yo también, en la compañía donde colaboraba, y me dijo IBM, viene ese señor, de hecho lo invitamos a México a que venga, y le dijimos que un día pase de 8 de la mañana a 8 de la noche contigo. Y así sucedió. La primera pregunta que le hice fue, ¿cuál es el sistema más importante que tienes en operación? Y me dijo, tenemos hoy un sistema, 1988, que lee las placas del auto en tiempo real, validamos que no esté reportado como robado y después le abrimos la compuerta y lo dejamos entrar. Y con semaforización en los techos, nosotros logramos que el auto llegue en el menor tiempo disponible a un lugar para que se estacione y en vez de gastar el tiempo estacionándose, tenga más tiempo para comprar dentro de la tienda. Fíjense, 1988. Y el sistema que utilizaba era una máquina de IBM que le llamaban Serie 1, que era un procesador que analizaba datos en tiempo real y que generaba acciones y alertas. El computador era el que decidía ir a consultar, era el que decidía si abría o no la compuerta para entrar al estacionamiento, monitoreaba la semaforización y todas estas cosas que les estoy diciendo. Y entonces con estos elementos tenemos que partir de una serie de conceptos claves como dato, información, insight, modelo, algoritmo, machine learning, dashboard, KPI y data governance. Conceptos clave. Y del lado derecho, beneficios concretos como mejores decisiones, eficiencia operativa, mejor experiencia del cliente, mejor rentabilidad, anticipación del futuro, oigan bien lo que les decía, y la base para colaborar, operar con IA. Datos, información, insight, decisión, acción y valor son los que nos hacen prepararnos. Pero dejemos de caer en el engaño de que si estoy creyendo que utilizo inteligencia artificial con el modelo de datos que vengo usando hace 5 o 10 años,
tu grado de optimización va a ser pensando en el pasado y no en el tiempo real. Por eso insisto que el paso que vamos a dar en la gestión de nuestros establecimientos, nuestras tiendas y nuestras operaciones equivaldrá a operar un avión con información que gestiona y genera datos en tiempo real. Bien. Blockchain y contratos inteligentes. Aquí las cosas se vuelven un poco más largas de explicar. Pero bien, nada que no se pueda hacer. Y entonces, ¿qué es un blockchain? Un blockchain es un mecanismo que tiene una base de datos, quiero llamarle una base de datos, igual que la base de datos de las redes neuronales, también es una base de datos, igual que las bases de datos de archivos planos o relacionales en red o en objetos también son bases de datos. Son bases de datos que tienen otras formas de guardar la información y los datos. Donde hay un registro compartido, hay una inmutabilidad operativa, es decir, lo que se registra ahí, nadie lo puede borrar. Tú puedes registrar que depositaste dinero, puedes registrar que transferiste dinero, que sacaste dinero, que tienes un nuevo saldo, pero no puedes regresar a borrar ningún registro. Puedes registrar que hiciste un pedido, que te mandaron la mercancía, que lo recibiste, lo vendiste, le cambiaste de precio, pero no puedes alterar ningún registro. Es parte de esa caja negra como la que tienen los aviones para diagnosticar por qué ocurrió un evento o un accidente, donde la colección de datos me permite llegar a ciertas conclusiones. Claro, el uso está diseñado para ir más allá, no solo para esto, sino para complementar procesos de pago, generar confianza, etc. Consenso. Las transacciones se validan mediante reglas acordadas por la red. Es decir, el 100% de los participantes que están en ese proceso de validación tienen que estar de acuerdo. Trazabilidad, que es lo que explicaba previamente, me permite llevar una secuencia natural perpetua de todos los eventos que han ocurrido. Y bueno, paso del blockchain a los contratos inteligentes. Un contrato inteligente son muchas negociaciones como las que tienes en un contrato en papel. La única diferencia es que están definidas de manera digital, donde define si ocurre X, valida que exista Y, ejecuta Z, registra evidencia. Por ejemplo, si ocurre un recibo de mercancía, valido que hay existencia, ejecuto la venta y registro el pago. Pero, ¿cómo hacemos para el registro del pago? Pues en el momento que yo detecto una transacción en el punto de venta y una factura electrónica, tengo una evidencia irrefutable, pues en ese momento tengo la autoridad y los elementos para usar un oráculo, leer ese XML, detectar que un producto viene vendido y como dice que mi acuerdo de pago es 24 horas después de haber vendido, ejecuto el pago. Esa es la verdadera virtud de los contratos inteligentes, donde además de definir los criterios de éxito, también debemos de definir los criterios de no éxito o excepción que nos van a obligar a hacer otro tipo de transacciones. ¿Cuándo tiene sentido blockchain? Cuando hay múltiples actores, cuando hay baja confianza, cuando los sistemas están fragmentados, cuando los sistemas de utilidad son complejos, conciliaciones lentas y necesidades de evidencia compartida. No todo requiere blockchain. Si existe una sola organización confiable, una base de datos tradicional puede ser más simple, barata y eficiente. Pero cada vez más desconfiamos entre los actores que utilizan este tipo de tecnologías. ¿Dónde genera valor? En la cadena de suministro, en el retail y consumo, finanzas y pagos, logística, gobierno y cumplimiento, economía circular. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Que ustedes les hacen cargos, compras, ventas, pero no tienen control de los datos, ni tienes acceso en tiempo real a los datos. Y entonces, al usar contratos inteligentes,
los datos son compartidos e incluso los datos confidenciales tuyos les puedes dar acceso temporal a la compañía que te quiere otorgar un crédito para que valide y autentique quién eres y en función de estos resultados asignarte un volumen de crédito y eventualmente cerrar el ciclo y hacer la autorización y perder el acceso. El tema de las historias clínicas, cómo le das un acceso temporal a tu doctor para que él haga un análisis de los contenidos, defina qué te va a recetar y las razones por las cuales, valida que el drug interact, eventualmente cierra la receta, registra una prescripción, queda grabada y queda la evidencia de todas las recetas y diagnósticos que te han dado todos los doctores con los que has estado presentes. Confianza sin fricción, velocidad operativa, trazabilidad verificable, cumplimiento auditable, nuevos modelos de negocio y experiencia del consumidor son parte de los beneficios. ¿Cuáles son las consideraciones clave? Datos falsos que se registran en el blockchain, pues no se puede hacer nada con ellos. Por eso se necesita tener validaciones de datos que provienen de fuentes con un alto grado de confiabilidad. El contrato se ejecuta sin interpretar el contexto humano. Debe diseñarse con excepciones, auditoría, controles y mecanismos de reversa. Antes, cuando yo negociaba para comprar inventarios para 40 tiendas, era fácil. Pero cuando tengo 1,500 o 2,000 tiendas con diferentes formatos, en tienda, en playa, en barrios, fuera del periférico, dentro del periférico, formatos multitienda, pues catalogar es fácil, negociar es fácil, pero el comportamiento de los productos es único. Y entonces tengo que definir las excepciones para usar logística inversa. ¿Qué pasa si el producto se daña o está en garantía o fuera de garantía, etcétera, etcétera? Para ello hay que negociar todo. Y bueno, las regulaciones también obliga a que se referencie todo, activos y dinero electrónico, para poder guardar y conservar criptoactivos. La seguridad del código es crítica, un error programado puede automatizar pérdidas o fraudes. Y aquí es donde regresamos. Oye, si tú eres proveedor de esto, pues ahora vas a tener un daño emergente si tu software falla o tiene errores. La interoperabilidad define el éxito. Sin estándares, APIs, identidad digital y datos compartibles, la red se fragmenta y falla. La gran visión de transacciones aisladas a ecosistemas programables es lo que nos trae el mundo del blockchain y los contratos inteligentes. Muy bien, vamos por Digital Twins. Digital Twins nos ayuda a analizar, a capturar, analizar, replicar, simular, hacer predicción y pronóstico, optimizamos y decidimos. Y a base de iteraciones vamos logrando perfeccionar. Esto en realidad es lo que nos ayuda a crear los algoritmos, probarlos y verificarlos. No es lo mismo un algoritmo que revisa una vez al mes, uno que revisa una vez cada semana, una vez que revisa a diario o una vez que revisa cada hora. Cada uno de estos nos trae comportamientos y resultados diferentes y también costos diferentes. Y entonces, con esto vamos a identificar qué es el Digital Twins. Vamos a identificar los 5 tipos de Digital Twins. Twin de activos, twin de procesos, twin de espacio, twin de producto y twin financiero. Luego veremos dónde genera valor, en qué puntos de la cadena nos está ofreciendo estas perspectivas de valor, ya sea en operaciones, logística, en las ventas, manufactura, finanzas o la parte estratégica. También veremos los beneficios ejecutivos que tienen en cada uno de estos puntos y el ejercicio final donde vemos estos elementos que nos generan riesgos y límites, la visión para operar por reacción a decidir por simulación. El ejemplo que les dije de la cámara que observa que ya hay 8 en la fila y te avisa,
es un ejercicio por reacción. El ejercicio de monitorear quién entra y tener la estadística de comportamiento y en función de eso hago predicción, es un ejercicio por simulación, donde pues vamos a empezar con un enfoque práctico que nos lleva a entender todo el proceso desde captura, réplica, simulación, predicción, optimización y decisión. Esto es maravilloso porque lo que le vamos a dar es vida a los datos en tiempo real, haciendo pronósticos. Es como cuando el Waze o la aplicación de Uber les dice, vamos a llegar a nuestro destino en 40 minutos, pero si resulta que alteran la ruta, recalcula en tiempo real el nuevo tiempo en función de los datos previos que tienen. Eso es un digital twin. Y eso mismo lo podemos aplicar a cualquier actividad dentro de nuestra organización. Muy bien, pues Prompts vamos de a pasar a negocios. prompts de negocios. Creo que estos temas son muy emocionantes, son muy agradables y nos llevan a un entendimiento mucho más profundo. Aprovechando el marco conceptual del Business Model Canvas y los frameworks correspondientes, definimos un GEM de Gemini y un GPT de ChatGPT para poner en práctica lo aprendido. Muy bien, pues vamos a usar rápidamente el GPT. En esta edición solo tengo publicado un libro con todos los contenidos que nos lleva a hacer estos ejercicios. Solo que me abrió la aplicación en web. Bueno, no importa. Bueno, aquí ya lo tenía. Aquí está, estándares y tecnología. Aquí, como se recuerdan, tiene un doble uso. Un uso es educacional y otro es de diseño. Y entonces, el primero le voy a preguntar, compárteme los estándares que debo utilizar en un punto de venta. ¿Y por qué? Y aquí vienen. PS1, obligatorio. No Elimina se ve. errores de captura. Ah, perdón, perdón. Déjame. Ahí ya lo ven. No. Ya. Perfecto. Y entonces, ¿qué es GS1? La gramática universal del comercio. Elimina errores de captura, aplicaciones en punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Digital Link, en donde se incluyen ingredientes, certificaciones, garantías, la propuesta de valor, canales de relación con clientes, automatización de orden de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo le puedo preguntar, dime cuáles son los estándares que le han permitido a empresas líderes como Walmart, Whole Foods, Tesco, Carrefour y otros más a tener un control de inventarios cercano a la perfección. Y ahí está trabajando. Vean cómo dice
tener un mejor punto de venta y viene en los estándares, evita duplicados, errores de captura y confusión entre SKUs, medir la sincronización del catálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vienen todos los estándares que hay que cuidar o adoptar. Algunos son complementarios, otros son sustitutos. Pero bueno, lo que quiero ilustrarles es que los GPTs y los GEMS que hemos preparado tienen mucho valor porque les puede servir para contestar o resolver dudas de manera privada o particular. Ahora hagámosle otra pregunta. Preguntemos, ¿cómo puedo utilizar el IoT en la operación de mis tiendas y qué beneficios esperar? Fíjense cómo desde el principio nos advierte, no pongo sensores. ¿Dónde pongo sensores? Es decisiones que sigo tomando a partir de la información disponible. RFID en mercancía, lectores RFID en puertas, sensores en anaqueles, interacción con punto de venta IRP, exactitud del inventario superior al 95%, menos faltantes, out of stock, menos sobreinventario, menos conteos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cómo se interconectan con cámaras para evitar pérdidas de ventas, mejorar la disponibilidad, reposición en automático y bueno, refrigeración inteligente, etcétera, etcétera. Al final, lo que vamos a acabar haciendo es crear un super GPT y un super GEM que tendrá todos los contenidos embebidos para poder hacerle preguntas indistintamente. Ahora, hagamos un ejercicio y le puedo decir, explícame cómo Tesla toma ventaja de toda la tecnología emergente. Y vean cómo partimos de que no es un fabricante de automóviles, si es un proveedor de energía eléctrica, de dispositivos de energía eléctrica, donde hay un sensor en los frenos, en la dirección, la aceleración, la temperatura, estado de baterías, uso del autopilot, condiciones del camino, cámaras, consumo energético. Hace un poco más de una semana salió una versión de cambio de Tesla. Un auto Tesla tiene 8 cámaras que se utilizan para el autopilot, pero pues, como todas las cosas, cuando se diseña, se planea pensando en las condiciones donde tú vives. Pero ocurre que muchos de estos autos empiezan a navegar en zonas donde hay nieve y lodo y las cámaras acaban siendo obstruidas y como consecuencia el autopilot no funciona. Entonces imagínense el reto de colocar un limpiador en cada una de las cámaras que permita detectar que el autopilot cuando pierde la sensibilidad en automático active el sensor de limpieza y luego el tema secundario de que le pongo agua o agua con alcohol para que no se congele, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo los sensores de IoT cada vez van a ser más sofisticados y más complejos. Hoy hay vehículos o incluso se utiliza mucho en transporte de carga, donde el conductor del tráiler en tiempo real ve la temperatura de cada neumático. En la Fórmula 1, el conductor de un Fórmula 1, el piloto, además de ver
la presión con la que ejecuta cada freno, ve la temperatura y toda una serie de calibraciones que tiene. Y entonces aquí vamos a ver cómo también en Data Science tienen esa capacidad de predicción y fallas, ¿no? Lo mismo pasa en las aerolíneas. La primera función de IoT de alto nivel de riesgo está en monitorear las turbinas de todos los aviones en tiempo real. De cierta fecha para acá, todas las turbinas se monitorean en tiempo real por el fabricante, con sistemas a los cuales ni siquiera la aerolínea tiene acceso, son del fabricante de la nave. De hecho, en las naves usualmente son diferentes activos. El planeador es uno y cada motor, por su propio valor, es un activo separado que se monitorea individualmente. Y entonces, cuando vemos aquí qué es lo que monitorea Tesla, cómo utiliza la inteligencia artificial en el self-driving, en el digital twins, en la planta de Gigafactory o las automatizaciones externas, nos va a enseñar qué cosas podríamos nosotros utilizar en nuestra operación y en nuestro ejercicio de utilizar la tecnología. Muy bien, les recomiendo ampliamente que hagan estos ejercicios porque definitivamente nos van a traer un gran aprendizaje. Los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. Muy bien, pasamos a preguntas y respuestas. Pues fíjate que yo había escuchado mucho de blockchain, pero ahora que ya lo entiendo más, mi única pregunta ¿es una plataforma? ¿Es un software? ¿Qué es en sí? O sea, ¿cómo yo puedo tener Primero, blockchain en mi computadora y decir, bueno, quiero hacer esto? no, es como una base de datos y esa base de datos tiene una serie de reglas para los usuarios y para el registro de datos y transacciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay que desarrollar una aplicación a donde se crea un ecosistema. Hay diferentes tipos de blockchains. El blockchain más popular que conocemos es donde se maneja el Bitcoin, que solo sirve para Bitcoin, pero hay otros blockchains para hacer manejos financieros. Ethereum es uno de esos, o manejos comerciales, o desarrollar aplicaciones. Cada vez que guardas datos en el blockchain, te cobran una lana y esa Ok, lana es para siempre. Es como un registro de un notario público. Nadie lo puede alterar. ok, O sea, hoy puedes registrar que eres propietario de un auto y mañana le transfieres la propiedad de ese auto o de esa pintura que compraste a alguien más. Pero va a existir toda la trazabilidad del o los propietarios de ese vehículo, la historia de los accidentes o lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. O sea, tú podrías hacer un registro, digamos, de todas las incidencias que ocurren con un colaborador, como por ejemplo, cuando lo contrataste y que firme electrónicamente, ¿no? Luego, pidió vacaciones, firma electrónicamente. Oye, te pagué la quincena, aquí está el XML, firma electrónicamente.
De tal suerte que cuando decida demandarte algún día, tú vas a agarrar tus datos que ya tienes guardados, certificados y controlados, los pones a disposición de la autoridad y que decida, ¿no? O sea, Ok. tú vas haciendo una colección de transacciones, datos que te permitan darle trazabilidad y tomar una decisión. Bien, entonces, pero finalmente sí hay que desarrollar pues la plataforma para Hay que poderlo hacer. desarrollar o hay aplicaciones ya basadas en Ok, blockchain. de acuerdo. Bien, pues Bien. muy interesante hoy la plática porque me da otra perspectiva de todo lo que se puede hacer en una empresa, ¿eh? O sea, Sí. no te la Yo, acabas. todo lo que se puede hacer es infinito. El gran tema es que tenemos muchas cosas que nos tienen atrapadas y no nos dejan evolucionar. Y eso es lo que acaba impidiendo la evolución de las empresas. Ok, bien, pues muchas gracias, mi No, buen Moy. gracias a ti, Ben, por Y pues aguantar hasta aquí, el final, porque aquí los demás nos estamos, abandonaron. aquí estamos, no te Muchas preocupes. gracias, nos vemos A la ver, próxima semana. seguimos en Chao. contacto. Nos vemos, bye. Gracias, bye.